y aquí conmemoro a mis profesores de colegio, de la promoción que raras veces nos hemos encontrado. De hecho, tengo una maestra que falleció lastimosamente por un cuadro neoplásico. Aquí ustedes identifican y seguramente van a tener ustedes también maestros, mis primeros maestros, mis abuelos. Tengo aquí un gran maestro que es el doctor Núñez, que realmente ha sido quien me ha forjado y me ha impulsado a seguir la carrera de medicina interna, la especialidad de medicina interna, al que debo mucho del conocimiento, no solo de medicina interna, ¿no? Sino gran parte de la neurología que me hizo gustar y obviamente les comparto en algunas clases a los estudiantes que rotan obviamente con nosotros en el hospital. Tengo a bien mencionar aquí, tienen ustedes también a sus docentes, al doctor Denzel, al doctor Saavedra. Aquí menciono a dos doctores, la doctora Ana María Zurrú, de Buenos Aires, neuróloga, neurointensivista, que en paz descanse, muy buena la doctora, con 3 especialidades simultáneas que trabajaba en el hospital italiano. El doctor Ruiter Calvi, un compañero además de residencia, también que en paz descanse. En realidad ha habido un año muy duro de pandemia, pero estos dos colegas que he llegado a conocer han sido muy buenas personas, un compañero que también ha fallecido. Y acá tienen a ustedes docentes que de repente van a conocer, la doctora Karina Elipsen, una colega que en el Viedma se desempeña, que muchos de ustedes cuando sean internos lo van a conocer, el doctor Lara, el doctor Quesada, maestros también y colegas ahora en el Hospital Setón. Muchos de ellos van a ser también docentes suyos. El doctor Canedo, tengo aquí al doctor Del Carpio en un congreso internacional. Muchas de estas fotos o muchos de estos señores que ven aquí han sido grandes profesores para mí, han sido compañeros y actualmente colegas, y a ellos obviamente se les rinde un homenaje. Sobre todo ellos en aquel momento no solo nos han enseñado la parte de la parte médica, en la parte académica, sino también de muchos de ellos hemos aprendido la parte de honestidad, integridad, aparte de la medicina, valores que solamente los grandes maestros nos transmiten, no solo la parte académica, ¿ya? Este es igual en el Día del Maestro con múltiples, mi maestro principal, con muchos nuevos médicos que van formándose todos los días como especialistas, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar con un caso clínico y quiero, doctores, siempre mencionarles a ustedes que no se aboquen a leer textos o escuchar grabaciones. No pueden reducir su conocimiento a eso. Tienen ustedes libros, textos de referencia, el Argente, el Bárbara Bates, el Suros, por favor, consulten, lean. Se está viendo con mucha frecuencia la falta de conocimiento de ustedes en las salas, con preguntas simples, incluso con conocimientos previos, y eso precisamente se debe a que ustedes años anteriores están tratando de ir aprendiendo textos, fotocopias, etcétera. Y uno se va dando cuenta también en sus seminarios. De hecho, el seminario que van a presentar seguramente el viernes tiene que ser original. No puede ser una copia de las diapositivas que les voy a presentar. Para eso son los seminarios, donde uno intenta ver la capacidad que tienen ustedes de enfrentar el problema, preparar un tema de manera diferente. El intelecto, la capacidad que ustedes tengan de dar a conocer ese conocimiento, también se evalúa. De nada sirve que copien o se parezca, porque estaba revisando algunas de las diapositivas de algunos de los estudiantes que van a exponer el día viernes y realmente muchas son idénticas. Entonces la idea está en la originalidad, ¿no? O lo mismo pasa cuando van a la consulta de Google. Entonces, como formadores, podríamos decir, ustedes también son formadores de su propio conocimiento. La idea es que ustedes traten de mejorar esto, ¿no? No engañarse. La idea es que ustedes aprendan, se formen también, no solamente
por lo que les dice el docente o les transmita, sino que también cada uno de ustedes vaya leyendo, vaya consultando, y es así que un docente se da cuenta cuando el estudiante estudia, porque viene lleno de preguntas, ávido de conocimiento. Pero cuando no hay respuestas o no hay preguntas, generalmente es porque no hay seguramente esa curiosidad de leer o de ver. Y esto se va a ir arrastrando para su carrera futura, para cuando sean profesionales. Entonces, el hábito de lectura es muy importante para ustedes, no por obligación, sino por hábito y por ganas de aprender. Estas diapositivas, etcétera, las tenía diferentes también. Seguramente ustedes van leyendo y no está bien eso. Ya es un consejo que les doy, por favor. Se trata del caso clínico de un paciente masculino de 72 años que tiene 8 días de evolución de cuadro clínico. Este consultó en el servicio de urgencia por un dolor punzante y parestésico además en la pierna izquierda con una intensidad 9 de 10. Este se exacerbaba con los esfuerzos como la marcha. Además se acompañaba de aumento de volumen o edema que aumentaba en el transcurso del día. Dicho dolor se atenuaba en el reposo, cuando estaba sentado o recostado. El paciente tenía antecedente de un cuadro de glomerulonefritis membranosa 6 meses antes de la consulta y recibía tratamiento inmunosupresor con prednisona a 20 miligramos diarios. Como este caso, los estudiantes que han logrado cursar la parte práctica ya en hospital lo están pasando con seguridad, han visto mucho. Es un motivo de consulta también frecuente, ¿no? Este es el paciente, donde si ustedes observan, es un paciente donde se puede observar cianosis oral, existía cianosis a nivel mundial y tenía un dolor en la pierna izquierda, ¿ya? Y se llegó a medir con la marcación correspondiente. Ustedes ven la clara diferencia entre la pierna derecha y la pierna izquierda con aumento de volumen. Si bien no hay alteración en el color, existe un aumento de volumen notorio. Entonces, los antecedentes son muy importantes para la patología que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los estudiantes que están rotando la parte práctica han tenido la posibilidad inclusive de medir, de ver y de comparar en las evoluciones la alteración, la mejoría o el empeoramiento de los pacientes, y de eso se trata la parte práctica que ustedes hacen en el hospital al ver síndromes. Este es el paciente. Es un paciente que ustedes van a ver, hay cianosis oral, si ustedes pueden llegar a apreciar, pero aquí lo que ustedes aprecian es que el paciente está taquipneico. La frecuencia respiratoria no es normal, está respirando más rápido de lo normal, si ustedes llegan a ver, y eso es lo que les digo siempre a los estudiantes, el observar al paciente en cuanto a postura, movimientos respiratorios, facies, da mucho para la parte clínica, ¿no? Entonces, aparte de la cianosis, ustedes pueden observar ahí que la respiración está taquipneica. Imagínense, es un paciente que está en reposo, no tendría por qué estar así, a no ser que haya tenido que caminar, subir gradas o hacer trote, pero ustedes ven que no es así, y aún así el paciente a simple vista está taquipneico, ¿no? Ahora bien, ustedes ven los labios no están rosados, ¿ven? Están cianóticos. Llama la atención, vean, la mucosa oral en la lengua está cianótica. Llama la atención. Ahí vamos viendo los miembros inferiores, y si uno no se cerciora, no revisa de un lado y de otro como lo hacemos en hospital generalmente, a pesar de las limitaciones, no llegamos a ver. Ustedes ven ahí la simetría en miembro inferior izquierdo, ¿no? Y para ver la simetría, ven, estamos comparando
a los pies del paciente, porque si vemos de costado de repente no podemos apreciar como apreciamos aquí. Entonces la parte del examen físico, no solo la anamnesis, va completando la parte semiológica para su diagnóstico. Tenemos un segundo caso, se trata de un paciente masculino de 70 años con cuadro de 12 días de evolución. Este paciente tenía accesos de tos seca, estaba con hiporexia días antes, un poco de dolor punzante, tenía dolor punzante en el hemitórax izquierdo, con una intensidad en la escala de EPA de 8 de 10. Cabe mencionar aquí, que no está manifiesto, que el paciente tenía dolor en la inspiración, presentó alza térmica de 38 grados. El paciente tenía antecedente de ser deportista, no tenía comorbilidades, no tenía enfermedades de base. En aquel momento, cuando fue admitido, tenía una frecuencia respiratoria de 28, una frecuencia cardíaca de 114, la presión arterial en 120/70, y ustedes notan que había una saturación de oxígeno baja, pero no solo eso, notan que había aumento en la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial se mantenía en parámetros normales y tenía una saturación baja. A menudo ustedes van a afrontar este tipo de pacientes y de repente con la anamnesis van a tener que ir completando con la revisión por sistemas y el examen físico para llegar a un diagnóstico sindrómico. Si ustedes tienen presente este resumen de una anamnesis, de repente por el momento tienen datos positivos, ¿no? El alza térmica, el dolor punzante, la taquipnea, a que nos hace pensar o nos hace sospechar en un principio aparentemente en un cuadro infeccioso por el alza térmica. Y vamos a ver que no necesariamente el alza térmica, si bien en la mayor parte de los casos corresponde a un cuadro infeccioso, de repente en la mayor parte de los casos corresponde a una respuesta inflamatoria, que obviamente en la mayor parte de los casos es un cuadro infeccioso, pero no necesariamente. ¿Ya? El cuadro de la tromboembolia pulmonar se define, doctores, como la oclusión total o parcial de la vasculatura pulmonar por un émbolo. Este puede ser un trombo, puede ser un émbolo séptico, un émbolo graso de la médula ósea, de líquido amniótico, inclusive en el caso de las mujeres embarazadas, o inclusive de cemento. Acuérdense que la circulación derecha a través de la vena cava superior y vena cava inferior recoge todo lo correspondiente a la circulación venosa de retorno venoso de todo el organismo, ¿ya? Y esto obviamente va a la circulación pulmonar. Se dice que la incidencia por año de esta patología de la tromboembolia pulmonar asociada o secundaria a una trombosis venosa profunda, que es una de las causas más frecuentes, es del 1 a 0,5 por cada 1000 personas. Ahora bien, existe también casos de tromboembolia silente. En muchos de los casos de TEP masivo, por ejemplo, el paciente no llega al hospital, el paciente llega al hospital fallecido. Son los casos de muerte súbita. Es una causa de muerte súbita la tromboembolia pulmonar masiva, ¿ya? Y es así que en las autopsias de pacientes que han llegado a la urgencia ya fallecidos, en un 3 al 8% de la población en general correspondía a una tromboembolia silente. Y se presenta también en pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos pacientes que tienen inmovilización prolongada, que están normalmente sin movimiento, ya sea por cirugías previas o por paraplegia, por trastornos medulares, etc. Entonces, son pacientes en los cuales debemos considerar la posibilidad de enfermedad tromboembólica como complicación de una trombosis venosa, ¿ya? Y se supone o se ha cuantificado en un 12 al 15% de aquellos pacientes hospitalizados, ¿ya? Aquí ven ustedes, y esto es del Hospital Seto, donde yo me desempeño como profesional, característicamente la diferencia que hay en miembro superior izquierdo versus miembro inferior izquierdo.
Claro que aquí, a diferencia del otro paciente, notan ustedes no solo el aumento de volumen, sino también datos inflamatorios. De repente el aumento de volumen por sí solo no lleva al paciente a la consulta. Lo que lleva al paciente para consultar es el dolor. El paciente puede notar el aumento de volumen, pero generalmente como no siente dolor, no acude en las primeras fases al médico clínico o al hospital, ¿no? Cuando ya empieza el dolor es cuando el paciente sí realmente acude al servicio de urgencia. Entonces, cuando nosotros ya como médicos vemos esa simetría, aunque no haya dolor, ya debe llamarnos la atención. Ya. Ahora, ¿por qué asociamos a una trombosis venosa a la tromboembolia pulmonar? Porque el 90% de los émbolos que van al pulmón para producirnos una embolia pulmonar, un infarto pulmonar, vienen de una trombosis venosa profunda, pero no de cualquier parte. Estos émbolos o estos trombos que se forman por debajo de la rodilla tienen la posibilidad de un 46% de producir una embolia pulmonar. Pero ya aproximándonos, miren, al muslo, un 67%. Pero ya cuando tenemos un émbolo en la región, en las venas pelvianas, ilíacas, por ejemplo, la posibilidad aumenta. Es decir, que cuando la trombosis es más distal, menor posibilidad de embolia, pero a medida que nos vamos acercando hacia proximal, la posibilidad de que este émbolo migre a la circulación pulmonar es mayor. Es por eso que debemos estar atentos en todo paciente inmovilizado a datos de trombosis venosa. Y para esto ustedes han visto con seguridad en la parte de fisiopatología, y obviamente seguramente el grupo que va a exponer no me va a repetir esta diapositiva porque sería una copia fiel, tiene que hacer algo original, muy diferente. Tenemos la tríada de Virchow para la formación de estos émbolos que van a migrar. Entonces, no necesariamente solamente la inmovilidad nos va a predisponer a esto. Existen muchos otros factores que hacen que se puedan formar émbolos en las venas. Una de ellas es la inmovilización, pero puede haber estados de hipercoagulabilidad, como ocurre en las neoplasias ocultas. De hecho, tenemos la trombosis venosa profunda sin causa aparente. Tenemos que siempre descartar un cuadro neoplásico de base, ¿no? Eso se llama síndrome de Trousseau, a una trombosis venosa de etiología por el momento no conocida, pero asociada a un cáncer oculto. Y eso hemos visto con los estudiantes de semiología, ¿no? Pacientes que han venido con trombosis y eran una neoplasia oculta. Entonces, el tumor maligno nos predispone precisamente a ese estado hipercoagulable que nos va a condicionar la formación de estos trombos y émbolos posteriormente. El embarazo y el periodo periparto también es un estado que nos predispone a esta enfermedad. El tratamiento hormonal con estrógenos, el traumatismo o cirugía de la extremidad inferior, las cirugías de abdomen o pelvis también nos predisponen a formar trombos y posteriormente embolias. La enteropatía inflamatoria, el síndrome nefrótico, cuadros de septicemia, los cuadros de infecciosos, la trombofilia, como en conjunto a esto estados hipercoagulables. Ahora, las lesiones en el endotelio de la pared vascular también, eso se produce, por ejemplo, en traumatismos o cirugías, punciones venosas, irritación química por fármacos. Hemos tenido pacientes que el llamado stopper, por el cual se administran medicamentos, son causa de formación de émbolos también. Valvuloplastías, aterosclerosis, la presencia de catéteres permanentes, ¿no? Y la éstasis circulatoria, esto para en general, la éstasis circulatoria, esto ven ustedes en la fibrilación auricular, tantas veces ya explicada a los estudiantes de semiología en la práctica.
la disfunción ventricular izquierda, la inmovilidad, insuficiencia venosa, obstrucción venosa, etcétera, son factores que inducen a estasis venosa. Entonces, estos tres factores, el estado hipercoagulable, éstasis circulatoria o lesión en la pared vascular, nos va a predisponer o nos forma una tríada de Virchow. Cualquiera de estos factores presentes o los tres presentes se constituyen en factores de riesgo para la formación de trombos y posteriormente émbolos que puedan migrar. Ahora bien, de la enfermedad venosa tromboembólica existen condiciones clínicas también, ¿ya? Una de ellas, la edad, la masa corporal, pacientes obesos o que tengan inmovilización. Las cirugías, se dice que de las cirugías, una de las que nos produce mayor posibilidad de enfermedad venosa tromboembólica es la cirugía de cadera por fractura de cadera en un 50-75%, o sea, en la mitad y más de la mitad de los pacientes. Es por eso que después de una cirugía de cadera, la anticoagulación que realizan los médicos traumatólogos es temprana precisamente para evitar eso, que ya de por sí existe daño en el endotelio, no solo por la inmovilización que se produce, sino por el daño en el endotelio, el émbolo graso que puede haber por la fractura, ¿no? Y también las cirugías abdominales en un 15 a un 30%. La presencia de traumas, como habíamos dicho, la presencia de sepsis, esto recalcando el parto, el puerperio, las neoplasias, el uso de estrógenos, ¿no? El tabaco, la hipertensión arterial. En la enfermedad venosa tromboembólica generalmente no se asocian a la diabetes o a la dislipemia como ocurre en la enfermedad arterial. En la enfermedad venosa, estos factores de riesgo son menos condicionantes, pero sí el consumo de tabaco y la hipertensión arterial. Existen también alteraciones como la proteína C, la resistencia a la proteína C, la hiperhomocisteinemia, el déficit de antitrombina 3, el déficit de proteína S, anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico, como condicionantes para este tipo de eventos. Hemos visto hace 3 semanas un paciente con estas características, donde no existía factores de riesgo para formar un émbolo en miembros inferiores y obviamente se va investigando las otras posibles causas para llegar a determinar la etiología y tratarla. Algo importante que vamos a recalcar aquí son los tipos de trombos que generalmente ustedes están viendo de manera más detallada y de manera más somera en la parte de anatomía patológica, ¿no? Microscópica, en el libro de Robbins, donde toda la cascada de inflamación, la formación de trombos están viendo en ultraestructura. En la parte macro podríamos hablar de dos tipos de trombos, ¿ya? Tenemos a los trombos llamados de plaquetas o trombos blancos. Estos generalmente están asociados a alteraciones en el vaso, como ocurre en los pacientes hipertensos, en los pacientes diabéticos por cuadro inflamatorio, donde existen agregados en el trombo, existe mayor cantidad o componente plaquetario. Entonces, obviamente, el tratamiento a este tipo de pacientes será con antiagregantes plaquetarios. Por otro lado, tenemos a la formación de trombos rojos, donde generalmente predomina la formación de fibrina, ¿no? Estos, por ejemplo, están presentes en las éstasis venosas, ¿no? En los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, pacientes con alteración cardíaca, con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, donde este tipo de trombos seguramente trataremos de diferente manera, no con antiagregantes plaquetarios, sino de repente con heparinoides, bicumarínicos, que nos ayuden en esa vía de coagulación destruyendo la fibrina.
Entonces, el reconocer este tipo de trombos y las etiologías nos ayuda mucho para también determinar el tratamiento. No será igual el tratamiento en trombos blancos que en trombos rojos, y también los factores de riesgo nos inducen a pensar determinado tipo de trombo para realizar el tratamiento correspondiente. La embolia pulmonar, que habíamos dicho se debe a la oclusión ya sea parcial o total de la circulación pulmonar, generalmente es una patología en algunos casos pasada por alto. O sea, en muchos de los casos es una enfermedad silente y evidentemente nos damos cuenta cuando ya nos trae complicaciones y obviamente la sintomatología clínica va a estar manifiesta. Dentro de los síntomas y signos, los síntomas más frecuentes generalmente es una disnea súbita. Acuérdense ustedes de la primera clase de semiología. Todo aquello que aparezca de forma súbita, de un momento a otro, llamamos perfil vascular y generalmente nos indica algo se tapó o algo se rompió, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, del infarto de miocardio, de forma súbita, un dolor precordial de inicio súbito que antes no tuvo. Por ejemplo, un aneurisma roto, un aneurisma cerebral, el paciente estaba muy bien, de pronto una cefalea intensa. Entonces, son cuadros, un aneurisma de aorta roto, dolor abdominal de manera súbita. Entonces, todo aquello que es de inicio súbito siempre debe llamarles la atención. Nos induce a pensar en una emergencia que tenemos que descartar de forma rápida. Y es así en esta patología, la disnea súbita nos induce a pensar en una tromboembolia pulmonar, aunque también una derrame pleural masivo nos puede dar una disnea súbita. Entonces tenemos diagnósticos diferenciales y para eso tenemos que ir juntando varios síntomas asociadas al signo, al examen físico para llegar obviamente a diagnósticos diferenciales y tener un diagnóstico sindrómico claro. El dolor torácico de tipo pleurítico, ustedes se acordarán, han visto al ver las neumonías, los síndromes neumónicos, por ejemplo, como cuando existe una inflamación en la pleura, ambas pleuras parietal y visceral rozan en el movimiento inspiratorio. Entonces, esto nos da un dolor pleurítico. Todo proceso inflamatorio de la pleura nos va a dar ese dolor pleurítico, un dolor en puntada de costado al finalizar la inspiración. Y esto, como ustedes ven, no solo se ve en los cuadros neumónicos, también se produce, ven, en los cuadros de tromboembolia pulmonar. La diaforesis, obviamente, asociada al cuadro de, sobre todo en las embolias masivas, debido al shock que se va a producir. Existen accesos de tos también como manifestación de la enfermedad tromboembólica pulmonar. Hemoptisis, han visto ustedes el diagnóstico diferencial el día viernes, los estudiantes de semiología, el edema agudo de pulmón, han visto cómo se presenta. Entonces, y aquí la hemoptisis también es otro diagnóstico diferencial en la enfermedad tromboembólica pulmonar. El síncope, definido como la pérdida súbita de conciencia en un paciente con recuperación posterior, y esto debido a disminución de flujo cerebral, y obviamente en esta enfermedad se produce en casos de tromboembolias masivas donde no hay precarga y obviamente el paciente entra en shock. También va a tener angor el paciente. Dentro de aquellos signos evidenciables, de repente el que aparece y a veces no damos mucha importancia es la taquipnea, como en el caso del paciente, ¿no? Si no vemos la frecuencia respiratoria o no tenemos el cuidado de observar los movimientos respiratorios, poco o nada nos va a ayudar eso para el diagnóstico. Lo mismo que la taquicardia, el aumento en la frecuencia cardíaca. Y obviamente el buscar datos de trombosis venosa profunda, como han visto ustedes, aumento de volumen en las extremidades, asociada o no a dolor. La fiebre, doctores, la enfermedad tromboembólica pulmonar puede asociarse a fiebre.
La fiebre, como ustedes saben, es un síndrome, tiene un conjunto de signos y síntomas y puede ser manifestación de múltiples síndromes, no solamente de cuadros infecciosos. La fiebre traduce un cuadro inflamatorio que puede ser infeccioso o no infeccioso, como este caso, por ejemplo. La presencia de cianosis, obviamente, y una cianosis central. ¿Y a qué llamamos cianosis central? A la coloración de las mucosas, ¿no? Cianóticas, pero de la piel y las mucosas, lo mismo que la ictericia. La cianosis central generalmente abarca mucosas y obviamente esto debido a la alteración que existe en el intercambio de oxígeno, ¿no? Y a los shunts que puedan producirse. Puede haber datos de falla cardíaca derecha, como ustedes han visto los estudiantes de práctica en el paciente con edema agudo de pulmón, los datos de falla cardíaca derecha, obviamente no asociado a tromboembolia pulmonar, pero han visto datos bien característicos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etcétera, edema en miembros inferiores. Entonces, cuando una enfermedad tromboembólica se complica, puede darnos datos y a no estar el paciente ni taquipneic ni taquicardia, sino manifestarse por un cuadro de falla cardíaca derecha. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con datos de falla cardíaca derecha, también tenemos que buscar la causa de esa falla cardíaca derecha y una de ellas es la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Ya? Aquí tenemos, han visto algo similar los estudiantes, ¿no? Taquipnea, taquicardia, el desdoblamiento del segundo ruido por el retraso del componente pulmonar, la falla cardíaca derecha con todas sus características, los signos de trombosis venosa profunda y el síncope o el choque cuando se trata de tromboembolias masivas. Obviamente estos son los que denotan mortalidad en el paciente y de no ser diagnosticados o tratados de manera próxima, inducen a mortalidad del paciente. De ahí la emergencia de esta patología. ¿Ya? Ahora bien, existen algunas manifestaciones que nos van a ayudar a diferenciar de repente la ubicación anatómica de la tromboembolia pulmonar, ya que es así que las tromboembolias periféricas, los émbolos más periféricos, que en muchos de los casos en los cuadros de imagenología no van a ser vistos, es decir, una tomografía normal, una placa de rayos X normal no nos va a excluir la enfermedad, porque al ser émbolos tan periféricos y pequeños no van a ser evidenciables. Entonces, para eso es lo que los grandes maestros, semiólogos antiguos, nos han enseñado mucho, ¿no? Nos decían la clínica manda, y realmente uno con la práctica médica se va dando cuenta que si bien los exámenes complementarios nos ayudan mucho, demasiado quizá, de nada sirve si no nos dejamos llevar por la clínica precisamente para solicitar esa ayuda diagnóstica. En los TEPS periféricos, doctores, es esa presentación que se da clínicamente con el dolor pleurítico. Y claro, ¿no? Es de suponer, si tenemos un proceso inflamatorio próximo a la pleura, obviamente la irritación pleural nos va a producir el dolor pleurítico en puntada de costado al finalizar la inspiración. Va a haber tos, puede haber hemoptisis. Entonces, la presentación nos dice en los casos de tromboembolia periférica, de un émbolo en la parte periférica, se presenta con estas características. En cambio, un émbolo masivo quiere decir el émbolo en las arterias principales, grandes, gruesas, que al obstruirse obviamente me van a comprometer toda la circulación pulmonar de ese lado. Entonces, se manifiesta como cianosis marcada, síncope, es decir, alteración de conciencia, obvio, porque no va a haber flujo sanguíneo, va a haber colapso circulatorio. Ahora bien, en la triada clásica de la tromboembolia pulmonar se presenta en menos del 15%, o sea, ustedes no van a tener la triada característica en todos. Entonces, el sumar, juntar datos les va a ayudar mucho. La triada de dolor torácico, hemoptisis y disnea era la triada de la tromboembolia pulmonar. Si está presente,
obviamente nos ayuda más todavía a pensar en esta patología. Pero así como dolor torácico, hemoptisis y disnea se presenta en el 15%. Y además esta etiología o estas características, estos síntomas también se van a presentar en otras enfermedades. Entonces, más los antecedentes del paciente con la triada de Virchow en su cabeza de ustedes les va a ayudar a descartar o aproximarse más obviamente a este diagnóstico, ¿no? Ahora, como en medicina me enseñaban mis maestros y me decían, cuando escuchas tacos sonar, lo primero que pensamos es en caballos, ¿no? Los tacos del caballo, el galope. Pero después pensamos en cebras. ¿Y a qué se referían con eso? Que existen determinadas particularidades en algunas enfermedades que no es lo usual, no es lo común. Por ejemplo, un ejemplo para que se den cuenta. Cuando un paciente viene a la urgencia, al consultorio por fiebre, lo primero que pensamos es cuadro infeccioso. Y cuando estamos en época de invierno, estamos en época de COVID y influenza, lo primero que pensamos de repente es una infección respiratoria, ¿no? Viral al principio, luego bacteriana. Y esto va cambiando de acuerdo a la epidemiología de donde estamos. Pero cuando pensamos en fiebre, no pensamos al principio, fiebre es sinónimo de tromboembolia pulmonar. O no pensamos, debe ser fiebre de montañas rocosas. No, sino pensamos primero lo característico, lo más frecuente. Y esos son los tacos del caballo, lo más frecuente. Pero después vienen las cebras. Empezamos a pensar cuando descartamos esto que es más frecuente, nos vamos a las causas más inusuales por descarte, habíamos descartado lo que es más común. Entonces, dentro de estas manifestaciones inusuales de la tromboembolia pulmonar, tenemos el accidente cerebrovascular porque existe una embolia paradójica, un shunt de derecha a izquierda, ya sea por un foramen oval permeable, una comunicación interauricular, que me va a producir una embolia paradójica. El paciente viene con una enfermedad cerebrovascular, pero no hay alteración en la circulación izquierda. Entonces buscamos causas menos frecuentes de accidente cerebrovascular, que no sea fibrilación auricular, que no sea hipertensión arterial, etcétera, y nos quedamos con la posibilidad de una embolia paradójica, de un émbolo que esté viniendo desde miembro inferior, de una trombosis venosa profunda como antecedente. Entonces son las causas menos frecuentes, pero que debemos pensar cuando descartamos lo más común. También la enfermedad tromboembólica pulmonar es causa de fiebre de origen desconocido. De hecho, en el protocolo que tenemos del estudio de fiebre de origen desconocido, después de descartar las causas infecciosas, colagenopatías, neoplasias, vienen las causas menos frecuentes, como las lesiones vasculíticas, y dentro de estas la embolia pulmonar. Es causa incluso o puede manifestarse como un dolor abdominal y pelviano. Entonces, en abdomen y pelvis estamos buscando en muchos casos alteraciones intestinales, qué sé yo, renales, y tal vez nos olvidamos y dejamos pasar esta otra causa que obviamente es menos frecuente. Tenemos que descartar lo previo mencionado para buscar las rarezas, las cebras que en la medicina existen. Y si no las pensamos, de repente podemos pasar por alto y equivocarnos. Obviamente la rama médica no es la más perfecta, pero la idea como médicos es tratar de equivocarnos menos. Nos vamos a equivocar sin dudar a dudas, pero la idea es que nos vayamos equivocando menos, ¿no? Algo que les preguntaba a mis estudiantes y que tenían que repasar, porque hemos visto varios pacientes con trombosis venosa, hemos llegado a ver pacientes con tromboembolia también, son los llamados criterios de Wells, ¿no? Que nos ayuda, son reglas para una predicción clínica, para estimar la probabilidad, o sea, cuánto nos podemos acercar con estos criterios a sospechar más en una tromboembolia pulmonar.
Y es así que los grandes médicos han llegado a ver en quiénes eran más frecuentes esta enfermedad y han llegado a buscar factores de riesgo y a poner puntaje de acuerdo a la frecuencia con la cual se asociaban a esta enfermedad. Por eso que los signos de trombosis venosa profunda, imagínense, tienen 3 puntos en esta escala. La cirugía reciente o inmovilización le sigue con 1.5 puntos. La taquicardia, que era una manifestación de tromboembolia pulmonar, 1.5, es decir, pretende sumar puntos para aproximarnos más al diagnóstico, ¿no? La historia previa de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, la presencia de hemoptisis, ven uno, porque no se presenta frecuentemente como causa de TEP, pero está presente, entonces tiene menos puntaje. La presencia de una neoplasia activa, ¿no? O de repente por ahí oculta que no está todavía manifestándose. Entonces, esos son puntajes que nos dan. También se han ido modificando a la larga, ¿no? Con algunos datos más, otros datos menos, pero si ustedes ven, este puntaje que se da a estos caracteres nos ayudan o nos inducen a sospechar más de la complicación, ¿ya? Ahora bien, esta escala es utilizada en la urgencia, en la emergencia por los médicos y ustedes que van a salir como médicos generales y van a ser van a ser el primer contacto del paciente, porque antes de llegar al especialista, doctores, ustedes van a ser quienes van a valorar a los pacientes y van a determinar a dar el primer tratamiento o de repente derivar al especialista correspondiente. Pero si nos equivocamos en este primer paso, el paciente no va a llegar al especialista o va a ir al especialista equivocado. Obviamente vamos a retrasar su diagnóstico y vamos a incrementar la mortalidad, ¿no? La morbimortalidad, que es lo que no queremos. La escala de Welch es utilizada en el servicio de urgencia para establecer la sospecha de TEP. Cuantos más esos datos vayan sumando, más nos tenemos que acercar a ese diagnóstico por su especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda más a descartar. Si no tiene esto, es poco probable que tenga la enfermedad. Pero no es utilizada como diagnóstico por su baja sensibilidad. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase habíamos hablado de estos dos términos que generalmente en años previos aprendemos de memoria sin comprender. La idea es que de aquí en adelante ustedes vayan aplicando estos dos conceptos, tanto para signos y síntomas, etcétera, y les va a ayudar a equivocarse menos a los estudiantes y espero que sean buenos compañeros. Les pasé un libro muy bonito que dice Examen físico basado en evidencia. Es un libro muy bonito que espero que pasen doctores que de la práctica al resto de sus compañeros, compartan el conocimiento para que en algún momento de su tiempo libre puedan leer, porque se basa en especificidad y sensibilidad de algunos signos para algunas enfermedades y eso obviamente nos beneficia mucho. Ustedes se acordarán que sensibilidad es la posibilidad de una prueba de dar positivo cuando realmente el paciente está enfermo y especificidad la posibilidad de una prueba, de un signo, de un síntoma, de darnos negativo cuando realmente el paciente está sano, ¿no? Entonces, en aquí la escala de Welch nos ayuda porque es específica. Si no está inmovilizado, no ha tenido cirugía reciente, no hay posibilidad de una neoplasia, nos alejamos del diagnóstico, ¿no? Pero no puede ser utilizada como herramienta diagnóstica porque es baja o tiene sensibilidad muy baja, es decir, la hemoptisis, por ejemplo, no se presenta en todos los casos de TEP, la hemoptisis puede estar en muchas otras enfermedades y el hecho de que el paciente tenga hemoptisis no es sinónimo de tromboembolia pulmonar. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, esta escala de Welch nos tiene puntajes, entonces nos ayuda a medida que vamos aumentando puntos a sospechar.
¿ya? Ahora bien, algo importante, toda trombosis venosa en un paciente que no ha sido operado, no ha tenido inmovilización, no ha tenido un trauma, todos los factores que nos llevan a trombosis nos induce a pensar en una neoplasia oculta, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en esta tabla, y en realidad no me acuerdo de qué libro saqué esta tablita, es muy específica, el cáncer está presente y de repente ahora más todavía, porque no sabemos si son por los medios diagnósticos que cada vez están ayudándonos más o es que precisamente la incidencia de neoplasias está aumentando. Entonces se debe considerar también esta enfermedad como factor de riesgo, como una causa a sospechar en los pacientes, ¿ya? Y a esto siempre la asociación entre cáncer y trombosis ha sido identificada por un médico francés que se llamaba Trousseau, y en honor a Trousseau en 1865 es que se ha denominado a la trombosis asociada a un cuadro neoplásico como síndrome de Trousseau, ¿ya? Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda porque son pacientes hipercoagulables, no solo porque los pacientes con neoplasias tienen menor posibilidad de movilización, sino que tienen catéteres para la colocación de tratamiento antineoplásico. Además, los mismos antineoplásicos son factores predisponentes para trombosis. Entonces, el paciente con cáncer ya de por sí es un paciente procoagulable que tiende a hacer trombosis y obviamente con esto nos predispone a una tromboembolia pulmonar. Ahora lo que les decía, toda trombosis venosa profunda e idiopática sin ningún factor de riesgo puede ser señal de una neoplasia oculta. Así como, por ejemplo, el herpes zóster, que pensamos que solo es herpes y darle tratamiento, no, puede ser manifestación de otra enfermedad por debajo, entre ellos diabetes, neoplasias. Entonces, en muchos de los casos, doctores, los diagnósticos que ustedes hagan son la punta de un iceberg de algo más grande. Entonces, el hacer seguimiento de sus pacientes, el ser observadores, les va a ayudar a encontrar diagnósticos etiológicos para ya sea tratarlos o prevenir de repente adelantándonos a eso. ¿Ya? En el caso de la enfermedad por SARS-CoV-2, hemos visto que existe asociación. Y voy a dejar aquí un poquito el tema por virtud del tiempo y obviamente la hora, que seguramente ustedes están también cansados a esta hora. Se dice que la incidencia de esta enfermedad de trombosis es del 20 al 30% y es así que se ha hecho, que se ha dicho ya en años anteriores, posteriores a su aparición, que es una enfermedad no solo del pulmón, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que abarca circulación y es una complicación en muchos casos de los pacientes, incluso la tromboembolia pulmonar asociada a SARS-CoV-2 ha sido motivo de fallecimiento de muchos pacientes, no necesariamente el cuadro pulmonar propio, sino el cuadro vascular que era secundaria a la enfermedad, ¿ya? Y eso hemos llegado a ver, imagínense en la caja petrolera que hemos tenido, seguramente en comparación con otros seguros y en comparación de otros hospitales, cantidad de pacientes que han hecho esta complicación. Imagínense en el resto de los hospitales. Al principio, cuando estaba iniciándose la enfermedad, obviamente era desconocida, no se llegó a saber este posible factor de riesgo. Ya conforme se ha ido conociendo mejor al virus, la forma de funcionamiento, de accionar de este virus, se ha ido dando más pautas para el tratamiento y es así que en años
posteriores, en meses posteriores, ya el tratamiento era más efectivo y obviamente la mortalidad de las personas con esta enfermedad ha ido disminuyendo precisamente al conocimiento fisiopatológico y al modo de funcionamiento del virus, ¿no? Entonces, el virus no es solo la parte infecciosa pulmonar, es una enfermedad sistémica en general que nos induce también a trombosis, ya sea durante la enfermedad o después de la enfermedad, ¿ya? El estado de hipercoagulabilidad, o sea, la inmunotrombosis que induce, sería el efecto o la causa de esta asociación. Y ahí nos ayuda mucho los niveles de dinero D, que en métodos complementarios, la siguiente clase les voy a explicar para ver el índice de pronóstico y mortalidad que hemos visto en esta enfermedad y vamos a ver a qué se refiere con eso, ¿ya? Estudios se han hecho observacionales con tasas altas de trombosis venosa y tromboembolismo venoso hasta en el 25% de los pacientes, ¿no? Y embolia pulmonar, imagínense, hasta la cuarta parte, que en algunos casos de repente no hemos sospechado al principio. Los pacientes con tromboembolia pulmonar, la presencia de trombosis venosa profunda concomitante era en el 35 a 45%, no solo por el mismo virus, imagínense los pacientes también han estado inmovilizados mucho tiempo, ¿no? Cuando estaban cursando con la enfermedad, pero también no solamente por eso, sino por el cuadro de inmunotrombosis que induce el virus, ¿ya? 20% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden presentar en estos casos trombosis venosa que no se ha diagnosticado, es decir, no se presentaban con aumento de volumen en los miembros inferiores, no había dolor porque era un estado de inmunotrombosis, entonces el paciente no presentaba las características propias que vemos en una trombosis venosa profunda, el paciente podía estar con miembros inferiores sin hecho, era de alta sospecha la posibilidad de sospechar en esta asociación, ¿no? Y una incidencia del 13.6 y 10% existía entre pacientes con COVID-19 y tromboembolia pulmonar, doctores. Voy a quedar aquí en virtud de la hora. Para completar, vuelvo a decirles el día miércoles, a esta hora nos vamos a ver y espero que el día viernes, cuando den su seminario en la mañana, que el grupo que va a dar sea un grupo con